La ONU alerta del rápido deterioro de los derechos humanos en Cisjordania y pide a Israel que ponga fin a los asesinatos de ciudadanos palestinos y a la violencia de los colonos. Bienvenidos a una nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Los muertos en Gaza por la ofensiva militar israelí superan los 21.000 y los heridos son más de 55.000, según cifras publicadas hoy por las autoridades de la franja controladas por Hamás. Continúan los bombardeos en Gaza, la violencia en Cisjordania y también continúa la amenaza para decenas de miles de civiles desplazados por la guerra. La inminente llegada de un buque de guerra británico a Guyana vuelve a aumentar las tensiones entre ese país y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ordenó una acción de carácter defensiva de la Armada venezolana con miles de efectivos. Varias zonas de Alemania siguen en alerta por las lluvias, evacuaciones, ruptura de diques y niveles récord de agua. La situación sigue siendo crítica, especialmente en el norte y este del país. Las regiones más afectadas son las riberas de los ríos Elba y Weser. Las precipitaciones continuarán en los próximos días. Tras más de 2 meses y medio de guerra, el ejército israelí continúa su ofensiva contra el grupo islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza. Israel afirma haber desplegado un batallón adicional en Han Yunis, localidad del sur del enclave palestino, donde se concentra una parte significativa de los casi 2 millones de gazatíes desplazados por la guerra. Los bombardeos dejaron al menos 10 muertos cerca del hospital Al-Amal de la ciudad, según la Media Luna Roja Palestina. Cerca de 14.000 personas se refugian en ese lugar. Continúa la incógnita, además, también en otras zonas de la franja sobre lo que va a pasar con toda esa población palestina una vez terminada la guerra, sobre todo a causa de todos los desplazamientos forzosos de la población. Este es el resultado de un nuevo ataque israelí al campamento de refugiados de Al-Maghazi, en el centro de Gaza. La mayor parte del lugar ha quedado reducida a escombros, bajo los que todavía hay personas atrapadas. Muchos intentaron huir del bombardeo. Nos dijeron que nos fuésemos a Rafah, pero no queremos. ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Vivir en la calle? Aquí han evacuado todo el barrio. Muchos de los que abandonan sus hogares en busca de refugio terminan en campamentos improvisados, abarrotados y sin agua corriente, en los que el día a día supone una lucha por la supervivencia. Basta de guerra, basta de dolor, basta de hambre y de hacer daño. Estamos cansadas de vivir. Carecemos de lo más básico. Nos resulta difícil hacer pan y lavar la ropa. Tenemos que traer agua para beber y para lavar. Todos estamos sufriendo. Necesitamos toallas higiénicas para las mujeres. No hay ninguna y tenemos que esperar en largas filas. A medida que los recursos se agotan, los precios de los alimentos suben. La Agencia para Refugiados de la ONU advirtió de que el 40% de los gazatíes corren riesgo de sufrir hambruna. Algunos no pueden comprar ni siquiera comida enlatada por los precios, que han subido hasta 10 veces más. No importa a dónde vayan, los gazatíes afirman que sus vidas están en continuo peligro. Si los bombardeos no los matan, temen que lo hará el hambre o las enfermedades. 2 palestinos murieron este jueves en Cisjordania, ocupada por disparos de fuerzas israelíes en 2 incidentes separados, según informaba el Ministerio de Sanidad palestino. Unas muertes que se suman a las de días anteriores y que coinciden con un informe publicado hoy por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en el que se responsabiliza al ejército israelí y a los colonos ilegales de cometer graves violaciones. El informe denuncia que desde el 7 de octubre al menos 300 personas, entre ellas 79 niños, habrían muerto en Cisjordania. El documento exige además a Israel detener el uso de armamento militar en operaciones de cumplimiento de la ley, así como los asesinatos y detenciones arbitrarias y el maltrato de los palestinos. Israel ha calificado de ridículo el informe porque no tiene en cuenta las amenazas a las que se enfrentan las fuerzas israelíes.
Y todo esto cuando los sondeos de opinión muestran que el apoyo palestino a Hamás en Cisjordania va en aumento. Las mismas encuestas indican que la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna en el territorio, está perdiendo apoyos. Manifestación pro Hamás en la Cisjordania ocupada. Calificada por Estados Unidos y la Unión Europea como organización terrorista, Hamás contaba con un apoyo minoritario en el territorio palestino, pero esto ha cambiado en el transcurso de la guerra. Mientras que en septiembre el apoyo a Hamás era solo del 12% en Cisjordania y del 38% en Gaza, 3 meses más tarde ese apoyo subió al 44% en Cisjordania y al 42% en Gaza. El sondeo en Gaza fue realizado por el politólogo palestino Jalil Shikaki durante el alto el fuego a principios de este mes y mayoritariamente en persona, ya que es casi imposible acceder a la gente por teléfono en el territorio asediado. La encuesta revela que Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Nacional Palestina que gobierna oficialmente Cisjordania, es extremadamente impopular. Solo el 11% lo aprueba. La guerra también ha acarreado un aumento de las tensiones entre las fuerzas de seguridad israelíes, los colonos y los palestinos de Cisjordania. La población se ha radicalizado, los ataques de colonos a palestinos han aumentado. Y muchos palestinos consideran que Hamás tenía razón al atacar Israel. Estados Unidos ha expresado su preferencia por una Gaza gobernada por la Autoridad Nacional Palestina tras la guerra, pero a medida que Hamás gana popularidad, esta idea parece cada vez menos viable. Nos ocupamos a continuación de otro de nuestros titulares. Más de 5.600 uniformados de Venezuela participan desde hoy en ejercicios militares ordenados por el presidente Nicolás Maduro como respuesta a la llegada de un buque de guerra británico a las costas de Guyana. La tensión entre los países sudamericanos que mantienen una disputa territorial vuelve a crisparse. El presidente venezolano no dio detalles sobre el alcance y la duración de la operación, pero insistió en que la llegada del buque británico es una amenaza inaceptable y una ruptura de los acuerdos que suscribió con su par guyanés Irfan Ali el 14 de diciembre. La tensión escaló luego del referendo en el que los venezolanos se mostraron a favor de anexionarse el Esequibo, un territorio rico en petróleo y minerales. Escuchemos a Nicolás Maduro al hacer el anuncio. He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Militar Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país. ¿Qué significa todo esto? Ambas partes involucradas en esta centenaria pugna por el territorio Esequibo se comprometieron a no escalar a un conflicto militar. Oscar Schlenka en Caracas, ¿qué significa el envío del buque británico de guerra a Guyana y qué significa esa puesta en marcha de una acción defensiva, como la llama Maduro, anunciada por Venezuela? Sí, efectivamente, lo más inmediato que esto compromete es el llamado acuerdo de Argyle que se firmó hace apenas unos días. La declaración establecida entre Guyana y Venezuela ordenaba a ambos países a evitar cualquier acción que agrave o extienda la disputa. El envío del buque es una acción que hace Gran Bretaña para respaldar y apoyar a Guyana, que pertenece a la Mancomunidad de Naciones Británicas. Gran Bretaña lo considera como una práctica habitual y rutinaria, además que este buque ya se encontraba en el Caribe en una misión para combatir el narcotráfico, y el anuncio de que se dirigía a Guyana se hizo hace ya varios días. Sin embargo, la disputa sigue bastante fresca y la presencia de este buque en Georgetown representa una amenaza para Caracas. Por parte de Venezuela, esto se trata de una provocación y demuestra la intención de las Fuerzas Armadas de Venezuela de defender militarmente lo que la administración de Maduro define como una amenaza. Vamos a hablar un poco más de esa respuesta. ¿En qué consisten, Oscar, concretamente esos ejercicios militares venezolanos y quién participa en ellos? Sí, estos son ejercicios militares de acción conjunta en su primera fase, donde se realizará un despliegue de varios sistemas de armas, incluyendo la aviación de combate, defensa antiaérea, buques de guerra, entre otros. Más de 5.600 efectivos se incorporan a esta acción conjunta. Es bastante pronto para evaluar qué implicaciones tendrá esto en la disputa por el Esequibo con Guyana,
pero sin duda pone en riesgo este tratado de paz firmado en San Vicente hace unos días. Frágil acuerdo de paz y ejercicios militares por parte de Venezuela. Veremos qué pasa. Muchísimas gracias, Oscar Schlenker, en Caracas. Un saludo. Un saludo. México y Estados Unidos han reafirmado este jueves su compromiso diplomático y político con todos los países de la región para regular una migración más ordenada y humanitaria entre las fronteras que comparten. Una resolución que se da tras la reunión del miércoles en Ciudad de México convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador entre funcionarios de ambos países. Con esta cooperación se busca abordar las causas de la migración, como la pobreza, la desigualdad y la violencia. En diciembre se han registrado cifras históricas de cruces irregulares de migrantes. Solo en Tijuana el flujo migratorio creció hasta superar los 230.000 indocumentados en 2023. Y a continuación damos paso a otros temas internacionales que también queremos destacar a esta hora. Un carguero con bandera panameña chocó contra una mina en el Mar Negro y 2 tripulantes resultaron heridos, según los guardias fronterizos ucranianos. El buque se dirigía al puerto fluvial de Izmail, al sur de Ucrania, para cargar cereales. Un tribunal de Moscú condenó este jueves a penas de entre 5 años y medio y 7 años de cárcel a 2 poetas rusos. Artyom Kamardin y Yegor Shostba fueron detenidos en septiembre del año pasado tras participar en una lectura pública en la capital rusa contra el conflicto de Ucrania. Kamardin acusó a la policía de tortura durante su detención. En India, al menos 13 personas murieron y 16 resultaron heridas tras un incendio provocado por el choque frontal de un autobús de pasajeros. Una treintena de personas viajaban en un autobús privado en el distrito de Guna, en el estado central de Madhya Pradesh, cuando un camión embistió el vehículo. En Alemania, decenas de miles de efectivos siguen luchando contra las consecuencias de las intensas lluvias. En partes del norte y este del país, la situación sigue siendo crítica. Los bomberos hablan de una situación que no habían visto en mucho tiempo. Barrios, calles, sótanos completamente inundados, cientos de evacuados y precipitaciones que van a continuar en los próximos días. Lo peor está por llegar, dicen, cerca de la ciudad de Dresde, en el este del país, donde se teme que el Elba supere la marca de los 6 metros. Y también sigue la alerta por inundaciones en otros puntos del norte y centro de Europa. Varias regiones de Europa pasaron la Navidad bajo agua, con sus indeseadas consecuencias. Los Países Bajos se han preparado para afrontar temporales como este. Se ha invertido mucho en los últimos años para dar más espacio al río. Sí, ha crecido, pero todavía está bien. En Lituania, el agua aisló varias comunidades. Estudiantes que volvían a su hogar por Navidad tuvieron que usar botes. En el centro de Alemania, la crecida de los ríos forzó a cientos de ciudadanos a evacuar sus casas. Pero una situación peor se espera al este, en Dresde. Las autoridades dicen que el río Elba llegó a su nivel más alto. Está 6 metros por encima de lo normal. Río arriba, en la República Checa, este barco quedó varado bajo el puente. Aseguramos el barco con cables de acero para que no cause ningún estrago si es que se soltara en algún lugar más abajo del Elba. Más al sur, en Hungría, el Danubio se ha desbordado en Budapest, la capital. El río llegó a su nivel más alto en 10 años. Calles y vías de tren quedaron intransitables. Imágenes que suelen verse en primavera. Me acuerdo de grandes inundaciones, pero no en diciembre. En diciembre el Danubio suele congelarse. Cuando era chico, el hielo que congelaba al puente de las Cadenas tenía que romperse con explosivos. Se espera que el Danubio regrese a niveles normales el fin de semana, pero hay más pronósticos de lluvias para el norte y el este de Europa, incluida Alemania. Sí, la situación va a seguir tensa en los próximos días. Estaremos muy pendientes, naturalmente. Esto es todo. Gracias por informarse con nosotros. En nombre de todo el equipo, gracias por su atención. Feliz jueves donde quiera que esté.